Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. Pablo, comenzamos con el muy preocupante panorama en materia de orden público en el país. Mientras dos estructuras de las disidencias se disputan el control territorial en el Guaviare, de otro lado, Tibú y la región del Catatumbo siguen sumidos en una grave crisis humanitaria. En las últimas horas, un soldado murió y 4 más resultaron heridos en un ataque del ELN con drones cargados con explosivos. Richard Quiñones, ¿cuál es el estado de salud de los militares heridos y qué pasa a esta hora en Tibú? Hola Pablo, muy buenas tardes. Vía aérea fueron trasladados de la zona de Catatumbo hacia la Clínica Médica Duarte, donde nos encontramos a esta hora y que está a mi espalda. Aquí llegaron al helipuerto en las últimas horas. 2 de estos 4 uniformados revisten heridas de gravedad. Están en un estado muy delicado de salud. Los galenos los están atendiendo. Y es que esta situación en un año ha registrado más de 40 ataques con drones cargados con explosivos en la zona de Catatumbo. 7 militares han perdido la vida en medio de esos hechos violentos, otros 20 uniformados han quedado lesionados y también 20 civiles han resultado heridos. Pero ¿quién era el uniformado que perdió la vida en este ataque registrado en las últimas horas a manos del ELN? A continuación se lo mostramos. Él era el soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, de 24 años, y hacía parte del batallón de despliegue rápido número 9. Fue víctima junto a otros 4 soldados más de un ataque con drones equipados con artefactos explosivos en la vereda Palmeras, en zona rural de Tibú. Desde hace un año, en el PMU instalado, las autoridades llevan un conteo de las afectaciones que han dejado estos ataques en la zona. 48 ataques en lo que fue el año, es la cifra que tenemos nosotros registrada en el puesto de mando unificado, en donde han caído personas civiles, en donde han caído también miembros de nuestra fuerza pública. Estos drones iniciaron siendo artesanales, es decir, los drones que consigue cualquier persona, los que le instalaban explosivos, luego fueron tecnificando. El gobernador de Norte de Santander pidió un cese a las hostilidades nuevamente y la liberación de los policías que aún permanecen secuestrados. Queremos que esta situación cese en el Catatumbo. Por eso hacemos un llamado a los grupos guerrilleros presentes en el Catatumbo para que cesen ese enfrentamiento, para que no sigan atacando a las fuerzas militares. Desde la Personería de Cúcuta advierten que hay preocupación por la situación que se agrava con el paso de los días. Cada ministro es hacer presencia con inversión y poder asegurar que la gente que dejó en el Catatumbo tirado toda su vida, que le tocó salir dejando todos sus sueños, su trabajo, sus grandes esfuerzos, su tierra, puedan volver con garantías de seguridad. Por ahora, estos sectores le están pidiendo al gobierno nacional avanzar en una estrategia antidrones que logre controlar la situación en el Catatumbo, pues los más afectados son los campesinos que están en una vía que conecta a Tibú con el Tarra, donde se han concentrado todos los ataques. Las autoridades han confirmado que en zona rural del municipio de Tibú se siguen registrando a esta hora fuertes combates por parte del ELN y la fuerza pública. Lo que le preocupa a algunos sectores es que toda esa situación afecte la liberación de los 5 policías que están en manos del ELN y que esta comisión humanitaria conformada por la Iglesia Católica busca generar las condiciones para que regresen pronto a casa. Una situación muy compleja se vive a esta hora en esta subregión de Norte de Santander. Situación compleja. Richard, gracias por esta información. 12 del día, 36 minutos. Un robo de 17 camionetas de alta gama que eran movilizadas en 2 tractomulas tiene atemorizado al gremio de los transportadores de carga. En los primeros días de este año se han registrado 4 robos de esta magnitud en las vías del país. Paula Belalcázar, regresamos con usted. Cuéntenos el panorama. Pablo, vea, el hecho más reciente se presentó en el municipio de Santander de Quilichao, cuando estas 2 tractomulas, que son conocidas como niñeras, se movilizaban por este puente vehicular. Al menos 15 hombres armados interceptaron a los 2 conductores, los secuestraron y se los llevaron junto con las tractomulas, que además tenían a bordo 17 camionetas de alta gama, sin placas y completamente nuevas. Al parecer, quienes estarían detrás de este hecho son las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco, y hablamos de la estructura Jaime Martínez.
millones. Este robo está evaluado en cerca de 4.000 millones de pesos. Pero este es solamente uno de los múltiples hechos. Hablamos de los reportes de 2026 y es que han sucedido 4 robos en la vía Panamericana y 1 en Ocaña, en norte de Santander. De acuerdo con un informe realizado por Colfecar, en 2025 han sucedido demasiados robos en carretera. Hablamos de 105 casos violentos en las vías de todo el país que han atemorizado a cientos de conductores con situaciones de secuestros, asesinatos, artefactos explosivos y robos de carga. Aquí tenemos algunas cifras relacionadas con estos hechos. Para 2025 se registraron 11 asesinatos a conductores de carga, 14 secuestros, 42 camiones quemados, 54 camiones vandalizados y 33 retenes ilegales. Otra arista que además preocupa a las autoridades y también a los transportadores es, por ejemplo, las pérdidas, porque solamente en 2025 cargas de café o, por ejemplo, la de mercancía con estas 17 camionetas ascienden a 5 billones de pesos. Y además, pues también los puntos críticos que preocupa también a los conductores y a las autoridades son estos 5 departamentos. Vemos a Cauca, Antioquia, norte de Santander, Chocó y Cesar. Los vemos con las afectaciones y las situaciones que sucedieron en 2024. Escuchemos a Juan Bobadilla, él es secretario general de la Asociación Colombiana de Camioneros, quien retrata no solamente el drama de conducir en las vías, sino también la exposición a asesinatos y a constantes robos de los conductores. Entonces, ¿cómo se puede sobrevivir cuando en la calle, en la práctica, está la guerrilla que no nos deja andar de noche con la delincuencia? Entonces eso nos limita al día. Y la violencia nos está dejando por fuera en quiebra. Entonces es necesario que el gobierno aparezca y actúe. El 30 de diciembre secuestraron un conductor en Nariño y la ministra de Transporte no la vimos apoyando. La gente ha dejado de viajar muchísimo para el sur del país por ese tema de la violencia. Usted veía cómo se movilizaban más de 2.000 carros diarios por la vía Cúcuta, Ocaña, a la costa, con el carbón. Esos vehículos ya no están yendo a esa región porque está muy difícil. No hay garantías, no se están pudiendo. Al Chocó, nos quemaron 8 vehículos en diciembre. Los conductores, hubo un herido. Entonces, 33 muertos que llevamos en 3 años y medio, pues nos han hecho reflexionar que hay que buscar en la zona más segura para podernos mover. Pero su testimonio no es el único. En diálogo con Noticias Caracol en vivo, Arnulfo Cuervo, presidente de Fede Transcarga, nos habló de la crítica situación que tienen que experimentar cientos de conductores de carga, de las pérdidas y del miedo latente con el que salen a trabajar todos los días. ¿Qué está pasando para ustedes, los transportadores de carga, en materia de seguridad en el país? Realmente yo creería que esto ha rebasado cualquier límite de lo esperado por nosotros en el transporte de carga. Cuando hablamos de inseguridad hoy en el país estamos hablando de uno de los principales flagelos que no permite que desde el punto de vista del desarrollo de nuestra actividad lo podamos hacer de la mejor manera posible. Ciertamente el Cauca se ha convertido en uno de los fortines de la inseguridad en Colombia. Las solicitudes que nosotros hemos adelantado a Presidencia de la República, a los altos mandos militares y de policía, pues al parecer no han tenido el eco suficiente y cada día o día tras día este problema se acentúa mucho más. Conocían las autoridades de los hechos, conocieron todo el tiempo porque los satelitales nunca dejaron de reportar durante la ocurrencia de esto entre las 5 de la tarde y las 2 de la mañana, donde nuevamente los conductores en el peaje de Villarrica dan aviso a sus familiares que les pasó lo que les sucedió, obviamente muy preocupados ellos y demás, cortando solamente los cabezotes, no los tráileres. Digamos que hoy sucede en el país algo que realmente hace muchos años no ocurría, y es que nosotros no endilgamos ni a la policía ni al ejército esta situación, pero el comandante en jefe y digamos desde el gobierno nacional se ha determinado que este actuar de los delincuentes, antes de ser en un momento dado controlado, pareciera que con la pasividad y esos diálogos de esa paz total que determinó el gobierno iba a pacificar el país. Lo único que ha logrado es absolutamente lo opuesto y ya a plena luz del día se está presentando este tipo de situaciones. Todo el mundo tuvieron la posibilidad, y usted está mostrando un video en este momento, en donde todos los actores de la vía se dieron cuenta de los hechos. Tengo entendido que al momento incluso de que esta camioneta se atraviesa al paso de las niñeras,
alguien, algún escolta o algo, algún vehículo, digamos, poseía algún arma, hizo algunos disparos, pero no ocurre absolutamente nada. Es importante que ustedes hagan ver de la opinión pública en general que cuando las declaraciones del gobierno nacional en cuanto a la seguridad son positivas, lo que realmente vivimos a diario es absolutamente lo opuesto. Y el país debe conocer cuál es la situación que estamos viviendo para que en el momento que tenga que tomar decisiones, se tomen las mejores decisiones. Referente al caso de las niñeras, ya fueron recuperadas estos 2 vehículos, pero los 17 adicionales precisamente están en poder de las disidencias. Los 2 conductores también fueron rescatados por las autoridades y en este momento se encuentran bien. Paula, gracias. Quedamos pendientes, por supuesto, al desarrollo de esta noticia. 12 del día, 43 minutos. Es noticia en el mundo la alerta emitida por Estados Unidos sobre actividades militares en el espacio aéreo de varios países, incluido Colombia. Este que van a ver a continuación es el documento con el que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos alerta a los operadores aéreos para que tengan precaución al sobrevolar el Océano Pacífico, específicamente en zonas de Centroamérica y el norte de Sudamérica, por actividades militares e interferencias en sistemas de GPS de las aeronaves. Además de Colombia, esta alerta incluye otros países como México, Ecuador y Panamá. Alejandra, en nuestro país así está dividido el espacio aéreo colombiano entre el FIR Barranquilla y el FIR Bogotá, incluido en el documento con la alerta a las aerolíneas a nivel mundial, que estarán vigentes por un periodo de 60 días a partir de este viernes 16 de enero de 2026. Tras varias horas de darse este anuncio, a las 12 del día 44 minutos, así está el espacio aéreo colombiano. Sí, señor. Y a propósito, para entender las implicaciones de la medida, a esta hora nos acompaña Edgar Rivera, quien es el secretario de Autoridad Aeronáutica de la Aerocivil, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Noticias Caracol. Y comenzamos, por supuesto, con esta última imagen a la que hacía referencia mi compañero Pablo Aranco, preguntarle cómo está la situación, cómo nos puede describir la situación del espacio aéreo colombiano. Bien, muy buenos días o tardes ya, muy buenas tardes. El espacio aéreo colombiano, como bien lo han indicado ustedes, está dividido en 2 regiones de información de vuelo conocidas como FIR, la FIR Barranquilla y la FIR Bogotá. La FIR Bogotá presta servicios de navegación aérea, concretamente información de vuelo y servicios de alerta, particularmente en una gran porción del territorio continental de Colombia, pero también en una gran porción del espacio aéreo sobre el Océano Pacífico. Esta es la parte que está afectada, la región sobre el Océano Pacífico. El espacio aéreo sobre el territorio continental colombiano no presenta ninguna afectación. Sobre el Océano Pacífico es que aplica esta alerta, este aviso contenido en el NOTAM que genera la Autoridad de Aviación Civil de los Estados Unidos. Este NOTAM alerta sobre la existencia de operaciones militares en esa zona, en una gran porción del Océano Pacífico, sí, y eventuales interferencias sobre los sistemas GNSS, es decir, sistemas globales de navegación apoyados en satélites. Hasta el momento, afortunadamente, y habiendo entrado en contacto con todas las aerolíneas colombianas que operan en esa región, ninguna ha percibido ninguna afectación, ninguna de ellas. Sin embargo, todas han tomado medidas preventivas como alertar a sus tripulaciones que ejerzan un mayor nivel de alerta durante la operación, una mayor vigilancia sobre sus sistemas de navegación y eventualmente utilización de mayores cantidades de combustible, previendo posibilidad de llegar a aeropuertos externos. Pero son solo medidas de carácter preventivo, dejando claro que no ha habido ninguna afectación hasta el momento y aclarando también estas afectaciones sobre el espacio aéreo sobre el Océano Pacífico. La FIR Bogotá cubre un espacio aéreo muy amplio. Sí. La zona continental de Colombia no tiene ninguna afectación. Teniendo en cuenta eso, que hay normalidad en el espacio aéreo, ¿qué implica entonces esta alerta? Esta alerta implica ejercer precaución simplemente por ahora, ejercer precaución para las aerolíneas que operan sobre esta zona y aplicar las medidas que hemos mencionado. Sí, señor secretario, muchísimas gracias por permitirnos tener claridad precisamente sobre el panorama aquí en nuestro país. Gracias por ese contacto. Buena tarde. Con todo gusto. Hasta luego.
Y es que América Latina ha centrado durante los últimos meses la atención de la Casa Blanca en medio de lo que Washington asegura es una lucha contra el narcotráfico. Se trata de una estrategia que ha estado acompañada de múltiples advertencias por parte del presidente Trump. Lo que empezó como una operación contra los carteles de droga en América Latina no solo puso contra las cuerdas al régimen venezolano. El radar de Estados Unidos trasciende fronteras y mantiene a la región en vilo. La Agencia de Aviación lanzó una alerta de riesgos potenciales por actividad militar en espacios aéreos sobre el Pacífico que se extienden desde México a Ecuador, pero pasan por Colombia y Centroamérica. Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo y en las fases de llegada y salida del vuelo. También alude a posibles interferencias en los sistemas de navegación. No es la única advertencia de este tipo en los últimos meses. El 21 de noviembre, esta entidad pidió extremar precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. Entre tanto, hace apenas unos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó una intervención militar de Estados Unidos tras conversar con Trump, quien más de una vez no descartó ataques terrestres contra los carteles de droga. No tengo problema, lo que sea necesario para detener el narcotráfico. México, miren, estuve viendo lo que pasó en la Ciudad de México el fin de semana. Hay graves problemas allá. La ofensiva de Washington llegó a desplegar a unos 15.000 militares en el Caribe. A mediados de noviembre puso en marcha la Operación Lanza del Sur, que coincidió con el arribo del Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo. Estados Unidos ha hundido una treintena de embarcaciones, el saldo más de 115 muertos, operaciones que se extendieron además al Océano Pacífico. Pero ¿cómo interpretan expertos las advertencias hacia América Latina? Deben entenderse como una herramienta de política exterior que tiene su fundamento en la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Lo que busca Donald Trump es que los gobiernos latinoamericanos se hagan cargo del problema de las drogas. Washington también ha puesto la lupa sobre nuestro país, mientras en su momento Trump señaló que no descartaba extender su operación antidrogas por tierra en Venezuela, llegó a admitir que le gustaría acabar con lo que llamó fábricas de cocaína de Colombia. Colombia está en muy mal estado. Producen cocaína, tienen fábricas de cocaína, cultivan todo tipo de cosas que son drogas malas que llegan a los Estados Unidos. Pero las tensiones han incluido la incautación de buques petroleros. Otra fase en lo que Washington insiste es la guerra contra el narcotráfico, principal defensa de lo que le llevó a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Y teniendo en cuenta todo este contexto, bien vale la pena a esta hora analizar las razones de la advertencia reciente. Por eso saludamos a esta hora a nuestra analista internacional María Teresa Aya. Buenas tardes, Teresita. Alejandra, buenas tardes. Bueno, quiero comenzar preguntándole precisamente qué hay detrás de esta alerta de Estados Unidos. ¿Qué significa? Precisamente, Alejandra, como veíamos en la nota, el presidente Trump ha hecho una campaña muy grande desde su elección y fue una campaña en la que él dijo: voy a acabar con la droga que entra a Estados Unidos, con el fentanilo, la cocaína, que para él es tan grave y que causa la muerte de más de 300.000 personas al año en ese país. Por eso, para cumplir esa promesa de campaña, él le declaró la guerra a los carteles. Y este es el segundo escenario. Ya vimos un primer escenario en el Caribe contra el cartel de los Soles. Aquí estamos hablando sobre todos los carteles mexicanos, como el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, que no solo operan en México, sino que hay que decirlo también en Ecuador y Colombia, y como tal transportan cerca del 80% de la cocaína que entra a ese país a través del Pacífico. Esto es esa segunda etapa de esa guerra para acabar con la entrada de eso a Estados Unidos. Ahí le pregunto, Teresita, esto tan seguido después de los bombardeos en Venezuela y las amenazas a Irán, ¿estamos viendo a un Trump que cree más en los efectos de las amenazas? Sí, efectivamente, para el presidente Trump lo importante es amenazar. Es parte de su estrategia de escalar un problema hasta que ya se llega a un punto de no retorno, en donde se force una negociación que sea ventajosa para Estados Unidos o un resultado que sea ventajoso para Estados Unidos. Y esto es algo que lo hemos visto, que lo está haciendo con amigos y con no amigos, no solamente contra los carteles. Lo hemos visto, por ejemplo, en la Unión Europea, forzando el tema con Groenlandia. Aquí está forzando el tema para llegar a una resolución de esa promesa de campaña que para él es tan importante, que es evitar que la droga siga entrando a Estados Unidos. Y lo hace, como digo yo, amenazando, y mucho más importante que eso, Pablo,
hemos visto a lo largo de su primer año que cumple las amenazas. Lo vimos en Gaza, lo vimos en Venezuela, él cumple lo que amenaza. Teresita, pero ubiquémonos también geográficamente en la alerta. ¿Por qué en este punto? Y hablemos en ese sentido de las implicaciones desde lo político, teniendo en cuenta los países incluidos. Aquí vemos que hay países que son aliados y no aliados. Y es que para el presidente Trump hay una cosa muy importante, y es que él no cree en las ideologías o en los amigos o aliados por tratados. Él cree en sus propios intereses, que él equipara a los intereses de Estados Unidos. En ese sentido, vemos que la alerta, por ejemplo, incluye Colombia y México, que son donde operan estos carteles, pero les decía, también en Sinaloa ocupa parte del territorio en Ecuador y opera en Ecuador, y en Ecuador hay un gobierno amigo a Trump, es más, un gobierno que ha pedido más bases militares de Estados Unidos en su territorio. También incluye a Panamá, que tiene un gobierno de derecha, incluye El Salvador en su costa Pacífico, que es un gobierno muy al estilo Trump y muy aliado al gobierno de este presidente. En otras palabras, vemos que sus intereses pasan por encima de ideologías, como decía antes, de aliados y de no aliados. Se trata de cumplir lo que prometió en campaña y de hacerlo de la manera más rápida y más ventajosa para Estados Unidos. Teresita, como siempre, gracias por su análisis. Muchas gracias, Alejandra. Buen día. Del día, 54 minutos. Hay expectativa entre los colombianos por la posible disminución en el precio de la gasolina anunciada por el gobierno nacional. María Fernanda Tarazona, ¿a partir de cuándo se daría esta reducción y qué detalles se conocen? Pablo, lo que ha dicho el gobierno nacional es que a partir del mes de febrero las familias y en general los conductores van a sentir las primeras reducciones en el precio de la gasolina en todo el país. En este momento los ministerios de Minas y Hacienda se están reuniendo para definir cuál será ese monto en el que se va a reducir específicamente el precio de la gasolina en todo el país. Una cifra que será anunciada en las próximas semanas por parte del gobierno nacional de manera oficial. Un alivio para el bolsillo de los colombianos podría empezar a sentirse desde febrero. El gobierno nacional anunció que a partir del segundo mes del año se iniciaría una reducción gradual en el precio de la gasolina en el país. Yo espero del próximo 1 de febrero estar en una estación de servicio mostrando que en efecto va a empezar a bajar el combustible. Actualmente el precio de este combustible a nivel internacional está a $2.84, cerca de 10.479 pesos por galón. En el país, el valor promedio supera los 16.057 pesos por galón, situándose como el sexto más costoso de toda la región. Esa diferencia se venía utilizando para subsidiar los precios de la CPM, el cual está por debajo de los precios internacionales y que se espera que suba para el caso de los vehículos particulares, pues ya no tendrían ese auxilio. El precio local de la gasolina ha sido superior al precio internacional de la gasolina y con ello los colombianos estamos subsidiando la política de este gobierno de haber mantenido los precios de la CPM más bajos. Estamos en el puesto número 126 en el mundo con la gasolina más cara. A nivel latinoamericano estamos en el 6º lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay países como Argentina y Perú que están por encima de nosotros y Bolivia y Ecuador están por debajo. La medida también estaría respaldada por una nueva metodología aprobada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que contempla una mezcla de combustible con etanol. Cada galón tendría un 90% de gasolina y un 10% de este alcohol carburante, derivado principalmente de la caña de azúcar, lo que ayudaría a reducir el costo de este combustible y disminuir el impacto ambiental. Estamos conciliando con Hacienda las cifras. Si además aplicamos una nueva metodología de mezcla del etanol, también creemos que va a tener un impacto a la baja. Estos ajustes se dan luego de numerosos incrementos aplicados para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que según el gobierno ya estaría saldado. Solo para el 2024 la gasolina subió 830 pesos por galón, en 2025 308 pesos y en 2026 90 pesos. Ahora la expectativa está puesta en que este anuncio se traduzca en un respiro real para los conductores y los hogares colombianos.
12 del día 57 minutos, mucha atención porque en el sector de la salud hay otra preocupación, en este caso por la posible reducción de recursos para el programa ampliado de inmunizaciones en el país. Esteban Bejarano, ¿cuál es la alerta? Alejandra, la alerta la realiza el Observatorio de Vacunación de la Universidad de los Andes en cuanto a la posible afectación y dificultades que podría traer la reducción de los recursos solicitados por el Ministerio de Salud para este programa que tiene como objetivo lograr coberturas universales de vacunación con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad de enfermedades causadas por diferentes microorganismos que se pueden prevenir precisamente mediante la vacunación. Según lo expuesto como respuesta del MinSalud a un derecho de petición solicitado por la senadora Norma Hurtado, la cartera de salud había solicitado más de 772.000 millones de pesos al Departamento Nacional de Planeación para asignar más de 620.000 millones al objetivo de aumentar las coberturas de vacunación de este programa este año. Sin embargo, resaltan que este departamento aprobó una asignación menor, cercana a los 190.000 millones de pesos para el 2026, de los cuales cerca de 122.000 millones de pesos serán orientados para el fortalecimiento del programa ampliado de inmunización y asegurar de esta forma las coberturas de vacunación en el país. Según el observatorio, la alerta está en el riesgo para la salud pública. La reducción en el presupuesto de vacunación es casi el 70%, es altísima. El Ministerio de Salud dice que hay otros mecanismos para conseguir recursos, pero no son claros. ¿Qué pasa? En este momento hay 24 biológicos para proteger contra casi 32 enfermedades. Recordemos que tenemos epidemia de fiebre amarilla, el riesgo de influenza, tosferina, dengue. Entonces podemos bajar las coberturas de vacunación. Colombia no está cumpliendo a plenitud con las coberturas superiores al 95, entonces podemos bajar la guardia y aparecer más mortalidad. Ese es el riesgo en salud pública. Es importante resaltar que en el documento de respuesta del Ministerio de Salud se indica que esta disminución no afectaría el programa de inmunización, ya que cuentan con otras fuentes de financiación como los recursos del fondo rotatorio. Además que cuentan con una orden de compra vigente hasta el mes de agosto de este año para la adquisición anticipada de biológicos y la continuidad del abastecimiento. Y dicho presupuesto complementa la financiación necesaria para los insumos del programa. Se espera que el Ministerio de Salud se pronuncie sobre este tema. A esta hora es noticia en el mundo un nuevo reporte que asegura que funcionarios de la administración de Donald Trump han estado en contacto con Diosdado Cabello incluso meses antes de la operación que terminó en la caída de precisamente Nicolás Maduro. Justamente veamos este informe. Los primeros acercamientos entre Washington y Diosdado Cabello iniciaron desde los primeros días de la actual administración Trump. Y los contactos se mantienen desde la extracción de Maduro de Venezuela. Así lo aseguraron 4 altas fuentes de la Casa Blanca a la agencia Reuters. Y a pesar que Estados Unidos ofrece $25 millones por la cabeza de Cabello, saben que se trata de alguien clave para la transición en Venezuela, ya que durante mucho tiempo se ha considerado como la segunda figura más poderosa del chavismo. Si Cabello decide desplegar las fuerzas que controla, podría fomentar el caos que Trump busca evitar y amenazar el control del poder de la presidenta interina Delcy Rodríguez, según una fuente informada sobre las preocupaciones de Estados Unidos. Según la agencia de noticias, la comunicación entre Cabello y los funcionarios de Trump se ha dado directamente, así como mediante intermediarios. Diosdado Cabello fue un colaborador cercano al difunto Hugo Chávez, así como un entrañable aliado de Maduro, y ahora prometió trabajar de la mano con Delcy. Sin embargo, a los funcionarios estadounidenses les preocupa Cabello por su largo historial de represión, así como por una rivalidad con Rodríguez. Por el momento no se sabe si los funcionarios en Washington discuten sobre la futura gobernanza de Venezuela. Entre tanto, Vladimir Padrino, el ministro de la Defensa de Venezuela, aseguró que 47 militares de su país murieron durante la operación de captura de Maduro, mientras que en Cuba se realizó el funeral de los 32 soldados que custodiaban a Maduro. El presidente Díaz-Canel envió un mensaje a Washington. No tiene que hacer ninguna concesión política, ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos. Desde la caída de Maduro, Trump ha multiplicado sus amenazas en contra de Cuba. Los invitó a alcanzar un acuerdo e incluso llegó a sugerir que el secretario de Estado, Marco Rubio, sea el presidente de la isla.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la salida de Alex Saab del Ministerio de Industria y de Producción. El colombiano, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, ya no estará enfrente de esa cartera. Saab fue excarcelado en 2023 por Estados Unidos como parte de una negociación con la administración Biden para liberar en su momento a 10 estadounidenses presos en Venezuela, y en octubre de 2024 Maduro lo designó ministro de Industria. También hoy se produjo la visita del director de la CIA a Caracas, donde se reunió con Delcy Rodríguez. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en las últimas horas aranceles al menos del 10% a por lo menos 8 países, todo eso en medio de la disputa que libra sobre el territorio de Groenlandia. Se trata de una medida con la que busca presionar para que apoyen sus planes de anexionar la isla y que empezaría a regir desde el 1 de febrero. Así las cosas, la advertencia incluye a Dinamarca y a otras naciones que se oponen a que el vasto territorio rico en minerales pase a ser de territorio estadounidense. Y Paraguay hoy es escenario de una histórica firma entre Mercosur y la Unión Europea, derivada en un acuerdo que también ha causado protestas entre agricultores. Nos vamos precisamente hacia Asunción. Allí está Mateo Ladino con todos los detalles. Él es de nuestro canal aliado Telefuturo. Mateo, ¿cómo avanza esta jornada? Un saludo para ustedes, compañeros. Estamos hablando de una firma de relevancia superlativa para el bloque del Mercosur y sobre todo también para lo que implica la Unión Europea. Aquí en el Banco Central del Paraguay, donde estamos ubicados, acaba de concluir la firma de acuerdo para libre comercio entre estos dos bloques comerciales. Hablan, por supuesto, de unos 25 años de diligencias, negociaciones que concluyeron finalmente con esta firma, dejando entrever ciertas cuestiones que continúan siendo incógnitas dentro del acuerdo, sobre todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas medioambientales que establece la Unión y que en Mercosur no se tienen en cuenta. Partiendo de allí, la intención, por supuesto, es adaptarse y potenciar el bloque del Mercosur con exportaciones importantes en el rubro de la carne de res, aves de corral y el azúcar, que son los tres más importantes que puede llegar a darse en el transcurso de este año 2026. Hablamos de unos 800 millones de pobladores entre ambos bloques, más de 100.000 millones de dólares de movimiento comercial, lo que representa un cuarto del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Un grupo realmente grande el que podría llegar a darse en el caso de que se pueda dar en todas las condiciones este acuerdo que acaba de ser firmado aquí en Paraguay. Volvemos a noticias nacionales. Esta semana nos dejó una trágica historia en Bogotá. La persecución a dos supuestos asaltantes en moto terminó con la muerte de uno de ellos y dos inocentes adultos mayores. Noticias Caracol conoció el relato que entregó a las autoridades el conductor víctima del atraco y quien persiguió a los delincuentes. Estos son los detalles. Esta cadena, 2 anillos, un reloj y este teléfono celular fueron los elementos robados que ocasionaron la persecución, que luego terminaría en un trágico y lamentable accidente de tránsito. En la camioneta gris que persiguió a los supuestos responsables del robo se movilizaba una familia boyacense. Noticias Caracol conoció la declaración que entregó a las autoridades el hombre que conducía el vehículo. Salimos de almorzar siendo aproximadamente las 2:30 de la tarde, nos subimos al carro. Yo había dejado la ventana del asiento del conductor un poco más abajo de la mitad. Yo me subí, prendí la camioneta, cerré la puerta, cuando escuché que alguien me dijo, ¿las joyas o se lo pego? Yo volteo a ver y había un hombre joven de unos 25 años de edad que me estaba apuntando con un arma cerca de la cabeza. Yo le dije, tranquilo, fresco, hermano. Mientras yo me iba quitando los anillos, la cadena y el reloj. En la entrevista con la policía, el hombre de 34 años dijo que lo llevó a perseguir a los presuntos delincuentes. Yo volteo a ver a los niños que iban en la parte trasera junto con mi esposa, los cuales estaban gritando. Yo les pregunté si estaban bien y les pedí que se calmaran. Subí los vidrios. Estos sujetos ya habían emprendido la huida. Estaban a una distancia de 100 metros de mí. Yo di la vuelta y decidí perseguirlos. Cuando el sujeto joven de tez morena y delgado, el cual iba de copiloto, me apuntó nuevamente con el arma, seguíamos a unos 100 metros de distancia. Yo me asusté y agaché la cabeza y frené. Fue cuando sentí un impacto. La bolsa de aire se activó. Esta fue la escena.
Un choque múltiple en el que decenas de personas intentaban ayudar y al mismo tiempo comprender lo que había ocurrido. Yo me quito el cinturón y empiezo a patear el panorámico, pero no se partía. Logré bajar los vidrios de los lados, me salgo del vehículo y observo varias personas aglomeradas, una volqueta y los sujetos de la moto tendidos en el piso. Yo les pedí a las personas que me ayudaran a sacar a los niños. La gente se acercó y me ayudaron a sacar a los niños y finalmente sacamos a mi esposa. El conductor también relató lo que sintió cuando al salir de la camioneta que quedó volcada, se encontró con la motocicleta incrustada en el vehículo de los dos adultos mayores, Clara y Santiago. Veo un vehículo gris, el cual estaba destruido y había unas 5 personas auxiliando a las personas que se encontraban en el interior. Yo me acerco y observo que dentro había 2 adultos mayores, una mujer que estaba en el regazo de un hombre totalmente inconsciente. Yo estaba ido, me sentía mareado y ver esta escena me generó mucha frustración. Sentí que el mundo se me venía encima. Me fui hacia donde estaba mi pareja. Lo que para esta familia era una visita médica rutinaria a Bogotá de 2 menores de 5 y 11 años, terminó también en una tragedia para ellos. Fue un momento que todo pasó muy rápido, la verdad. Todo sucedió de momento. Fue un momento de susto, fue un momento de angustia, de sentirnos que ahí era nuestro último momento, la verdad. Ya luego ver esa escena, tal vez ver que otros resultaron involucrados y afectados. Sí, claro, o sea, todo eso es un proceso y la verdad eso es lo que nos ha afectado muchísimo más porque obviamente pues uno no está como expuesto a que pase algo grave, sí. El conductor de la camioneta por ahora está vinculado a este proceso investigativo sobre el estado de salud del supuesto asaltante que sobrevivió a este accidente. En las últimas horas fue sometido a una nueva cirugía por la fractura de su cráneo. Los rostros inocentes de esa tragedia son los de Clara León y Santiago Rodríguez, 2 bogotanos que dedicaron su vida al trabajo y al amor por su familia. Cuando iban a visitar al médico, quedaron inmersos en este accidente múltiple. Las sonrisas de Clara León y de Santiago Rodríguez, captadas en fotografías de sus últimos cumpleaños, evidencian la vida de una pareja que compartió más de 40 años de matrimonio. Esos rostros son un recuerdo de felicidad que lamentablemente fue empañada por una tragedia que comenzó con un robo seguida de una persecución y terminó en un accidente múltiple en plena avenida 68 de Bogotá. Clara León era una mujer cercana, solidaria, amante de los animales y del tiempo en familia. Su vocación de servicio marcó su vida. Durante años ejerció como trabajadora social en la capital del país. Mi hermana toda la vida, desde chiquita tuvo ese don de servicio, trabajó siempre para la gente, trabajó muchos años y ella siempre era la que daba que a los niños en la calle, que el pan, que aquello, bueno, o sea, siempre fue así toda la vida. Cuando se pensionó, siguió ayudando y también a los animalitos. Santiago Rodríguez era bogotano, dedicó su vida a su familia y a su oficio. Amante de la arquitectura, lo recuerda a su familia como un luchador diario, que en la disciplina y la entrega ponía su fe. Santi, ingeniero, siempre trabajó independiente, lo molestábamos porque cargaba ladrillos en el carro de toda clase y se pensionó hace un añito. Estas fotografías son hoy el recuerdo más cercano para su familia, imágenes que evocan la vida compartida de Clara y Santiago, 2 adultos mayores que a solo una docena de cuadras de su casa encontraron infortunadamente la muerte. Iban a una radiografía de su brazo y les pasó lo que les pasó. O sea, destruyeron esta gente, la familia, mi sobrina quedó sin sus papás de una. Mi mamá tiene 93 años, absolutamente consciente. Ella sabía que algo había pasado. Y siempre ha habido inseguridad, pero más que eso es que tratar como respetar las leyes. Hoy sus historias se levantan como el testimonio de 2 vidas dedicadas a la familia, al trabajo y al servicio a los demás.
A esta hora es noticia en Santander la emergencia que se registra en la transversal del Carar en el kilómetro 6 entre la vía de Landazuri hacia el municipio de Vélez. Varios kilómetros de vía quedaron tapados por más de 15.000 metros cúbicos de tierra que cayeron debido a un deslizamiento. Las autoridades ya hacen presencia en la zona, evaluando la magnitud del daño y buscando soluciones. Sin embargo, hay que decir que de momento no hay paso para ningún tipo de vehículo. Informamos a la comunidad que este movimiento de masa está bastante amplio, que la vía permanecerá cerrada. También contamos con la presencia de la administración vial para determinar el plan de contingencia y mirar qué actividades vamos a realizar a futuro para solucionar este inconveniente. A esta hora es noticia en Boyacá el trágico accidente que se registró en el municipio de Duitama, en la avenida Las Américas a la altura de la glorieta del Hospital Regional, donde al parecer un vagón del tren se desacopló, chocando contra un vehículo y generando desafortunadamente el fallecimiento de una mujer en estado de gestación. Asimismo, un menor de edad y un ayudante del operario registraron heridas. Las autoridades investigan lo sucedido mientras la comunidad pide mayores controles en los pasos de la locomotora. A esta hora es noticia que el Ejército Nacional en las últimas horas en el municipio de Urrao, suroeste del departamento, sostuvo combates contra el Clan del Golfo. Este hecho dejó como saldo 2 presuntos integrantes del Clan del Golfo abatidos, 2 capturados y un menor de edad aprehendido. Además, fueron incautados diferentes elementos de guerra que eran utilizados por estos delincuentes para el accionar criminal. En otros hechos, en el municipio de Anorica, en nordeste del departamento, el Ejército Nacional logró la desinstalación de 6 elementos explosivos que presuntamente fueron instalados por integrantes de las disidencias de las FARC en la vía que comunica el municipio de Anori con Medellín y Anori con Campamento. Allí hace fuerte presencia el ejército para fortalecer todo el tema de la seguridad. A esta hora es noticia el llamado hecho por la Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca para que los titulares de más de 7.000 pasaportes se acerquen a reclamarlos. De no hacerlos en un plazo máximo de 6 meses, serán devueltos a la Cancillería para su destrucción. Para usted reclamar el pasaporte debe acercarse a la oficina ubicada en el Centro Comercial La Estación de lunes a viernes desde las 7:20 de la mañana hasta las 4 de la tarde sin cita previa. En otras noticias, con la decisión de Estados Unidos de suspender visa a inmigrantes de 75 países, incluido Colombia, expertos explican que la última fase consular será la más lenta desde el 21 de enero y aclaran que la medida no incluye a interesados en visas de turismo. Si usted adelanta un trámite para visa de inmigrante en Estados Unidos, es decir, busca un estatus de residencia conocido como Green Card que le permite permanecer en ese país, su proceso quedará en pausa por la reciente decisión del Departamento de Estado. Impacta para las personas que ya están en la segunda etapa del proceso, es decir, en el trámite consular. Colombia hace parte de la lista de 75 países cobijados por la medida. Según expertos, esta decisión podría afectar a un gran número de colombianos. Colombia, en este caso, en el caso de las Green Card, es aproximadamente el 4º o el 5º país que tiene solicitudes. Y no solamente por petición familiar, sino ampliamente, sobre todo por los profesionales. Colombia migra muchos cerebros hacia los Estados Unidos, ingenieros, médicos, abogados, que vienen a este país a aportar. El anuncio del gobierno estadounidense implica un congelamiento temporal del proceso para las personas que se encuentran en la fase consular y que, según expertos, tienen diferentes motivaciones para pedir esta visa. También cuando un empleador pide efectivamente sus empleados, empresas en Estados Unidos que sirven de sponsor para pedir efectivamente sus empleados. Esa categoría de residencia es la categoría EB3. También hay otras categorías como por ejemplo la visa de inversión. Esta medida empieza a regir el 21 de enero y los próximos días serán claves para que cada aspirante revise los soportes que presentará en su proceso. Y sobre todo que usted tenga la solvencia económica para poder vivir en los Estados Unidos. Entonces lo que tiene que hacer es organizar su carpeta para que efectivamente le pueda mostrar al cónsul en el momento de la cita consular que usted no va a hacer carga pública. La visa de turista B1, B2 no se verá afectada. Tampoco las que entran en la categoría de visa no inmigrante, que se otorga a personas con residencia permanente fuera de Estados Unidos, pero que quieren estar en el país temporalmente motivadas por un tratamiento médico, por negocios o por estudios. En el municipio de Olaya Herrera, en Nariño, hay 60 niños de una banda de paz que sueñan con tener instrumentos profesionales. Estos jóvenes talentos ocupan su tiempo en la música
para alejarse de la violencia. Ella es la profesora Mayla Rocío Cortés. Dedica sus días a enseñarle a más de 60 niños a tocar diferentes instrumentos y con mucho esfuerzo ha conformado una banda de guerra. Este proyecto social tiene como propósito alejar a los niños y niñas de la violencia. Esta zona que la verdad es golpeada por la violencia, requerimos que los niños estén ocupados en su tiempo libre, todas las tardes, en los días de semana. A veces ensayamos en la semana 3 veces y los sábados de 9 a 1 para tenerlos ocupados, para que sean más productivos. Los niños llegan en lancha a la institución educativa Litoral Pacífico en el municipio de Olaya Herrera. Sueñan con tener instrumentos profesionales y mantener vivo el grupo que hoy les da esperanzas de salir adelante. Cuando los instrumentos se dañan somos nosotros mismos los que los arreglamos. Por eso les pedimos a las autoridades que por favor nos ayuden para que podamos seguir con esta actividad que es muy buena y nos ayuda a todos nosotros. Hay 40 instrumentos donde 15 niños tocan que turnarse para poder hacer uso, ya que se encuentran muchos en mal estado, las liras, los parches de las tamboras, granaderas, no tenemos golpeadores. Estos niños han aprendido de manera empírica a leer partituras, reconocer sonidos e interpretar diferentes canciones. Hoy piden ayuda para sacar adelante este importante proyecto social. Que nos ayuden para conseguir uniformes, ya que es costoso, los cotizamos y están alrededor de 270.000, 280.000 y si a veces nos cuesta comprar un parche que vale 33.000. Las personas interesadas en hacer donaciones de instrumentos u otros elementos pueden contactarse con la docente al 316-625-7738. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. A la 1:28 p.m, volvemos con la grave noticia con la que iniciamos nuestra emisión y tiene que ver con la muerte en medio de combates de al menos 30 presuntos disidentes en la vereda La Paz del Retorno en Guaviare. Carlos Barragán, ¿qué más se conoce al respecto y cuáles son las reacciones? Alejandra, pues según las autoridades estas muertes se dan por los combates entre las facciones de Iván Mordisco y de alias Calarcá. Ya nos conectamos a esta hora con Monseñor Héctor Fabio Henao, que ha seguido de cerca los procesos de paz en el país. ¿Cómo recibe usted, Monseñor, esta terrible noticia, la muerte de tantos jóvenes? Sí, recibimos esta noticia con profunda preocupación. Hay que decir que estamos consternados ante los hechos que se están desarrollando en el Guaviare y en particular queremos llamar nuevamente la atención sobre la urgencia de parar la guerra, que no haya más enfrentamientos, más ruido de armas. Ya ha habido bastante sufrimiento en esta parte del país. Un llamado a que se respeten los principios y el derecho internacional humanitario. Aquí es clave el respeto por los principios humanitarios. Monseñor, estos combates y la forma en que fueron encontrados los cadáveres, pues evidencian que aquí no se trató, sino al parecer, de personas que fueron asesinadas a quemarropa. Tenemos esas imágenes, Monseñor, pero pues por respeto a las familias, a nuestros televidentes, nos abstenemos de mostrarlas. ¿Hemos llegado a ese grado de barbarie, Monseñor? Sí, aquí hay que reconocer que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para humanizar toda la situación que tiene que ver con los conflictos, también toda la sociedad en general, pero cuando hablamos de enfrentamientos hay que reconocer que hay unas normas humanitarias establecidas por el derecho, que también la guerra tiene límites, que también la guerra tiene unos parámetros para asegurar que se respete la dignidad de las personas y en este caso pues indudablemente hacer un llamado muy urgente para que los principios, como decía, todas las normas del derecho internacional humanitario sean puestos en marcha de tal manera que tanto la población civil, primero que toda la población civil, pero también los combatientes, ellos encuentren entonces el debido respeto en el marco del derecho humanitario. Gracias, Monseñor Henao, por sus apreciaciones. Le cuento que hicimos contacto con la Defensoría del Pueblo, Monseñor, para que nos revelara qué ha investigado sobre el hecho y desde el 21 de enero de 2025 emitió una alerta temprana sobre estos graves riesgos que tiene el municipio del Retorno y la vereda de La Paz. Estamos hablando de un riesgo extremo
de incursiones de los dos bandos, pero también de reclutamiento de menores, de amenazas a la población civil. Esta, sin duda alguna, es una de las noticias más importantes que se ha registrado en las últimas horas en Colombia y tiene, por supuesto, desarrollo. Carlos, y vamos a seguir hablando, por supuesto, de esta información, y es que esta situación de seguridad en varias zonas del país preocupa a la registraduría de cara a las próximas elecciones del Congreso y Presidencia, que además reportaron un aumento de la participación electoral en el país en la última década. Este reciente informe de la Registraduría Nacional evidenció en la última década un crecimiento en la participación ciudadana en las elecciones legislativas y presidenciales. En 2014, en la primera vuelta presidencial, se registró un 39,7% de participación de los colombianos aptos para votar, porcentaje que aumentó al 55% en el 2022. En las elecciones al Congreso el panorama fue moderado. En 2014 se registró un 44,1% de votantes, mientras que en 2022 se llegó a un 48%. Este incremento en la participación electoral, según la registraduría, también aumenta el riesgo en materia de seguridad de cara a los próximos comicios. Para las elecciones de Congreso vamos a crecer en 409 puestos urbanos y en 165 puestos rurales. Eso obviamente es un desafío para la registraduría, pero también un desafío para la cúpula militar, para el Ministerio de Defensa. La misión de observación electoral también comparte la preocupación en sitios específicos del país. El departamento del Cauca, el departamento del norte de Santander, el departamento de Antioquia, es como los tres relevantes, el Valle del Cauca. Hemos visto con preocupación, por ejemplo, el aumento exponencial de hechos de violencia en el Huila. La presencia de grupos armados ilegales en distintas partes del país amenazan y alteran los resultados porque tienen la capacidad de influir sobre los electores, tanto en el sentido de su voto como en el recuento de los votos en las mesas de votación. La Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral han presentado varias alertas tempranas, señalando los riesgos que puede haber en esos territorios donde hoy esos grupos tienen presencia, especialmente en las restricciones para el proselitismo político, es decir, que no están permitiendo que ciertos candidatos puedan hacer campaña. La registraduría hizo un nuevo llamado al gobierno nacional para que todos los puestos de votación tengan presencia de la fuerza pública. En otras noticias de las regiones en Atlántico, crece la preocupación entre los habitantes de los municipios de Soledad y Malambo por el incremento de basureros a cielo abierto que se han convertido en un riesgo para la salud pública y el medio ambiente. Así se encuentra el arroyo El Salao en el municipio de Soledad. Lo que debería ser un canal de drenaje hoy es un basurero a cielo abierto, repleto de escombros, maderas, plásticos, bolsas de basura y desechos de todo tipo. Basura, estiércol, mire todo, de carremula, las carretillas vienen todas las tardes, todas las noches, la policía pasa y se los coge y nada, vuelve y los suelta. Y así estamos en esto. En Malambo la problemática también se evidencia en la vía que conduce al aeropuerto Ernesto Cortizos, donde paradójicamente los puntos señalizados con avisos de no botar basura son los que registran mayor acumulación de desechos. Mira cómo estoy yo tapándome la nariz porque no podemos con ese hedionde que hay aquí, perjudicándole la salud a uno, a todos los vecinos de aquí. Los conductores que diariamente transitan por estas vías aseguran que la situación se viene presentando desde hace varios meses y que pese a las quejas, el problema persiste. Eso tiene meses de estar ahí, por eso es que está fétido eso, así. Eso no puede estar pasando aquí aquí en el municipio de Malambo. Con preocupación, los residentes aledaños a estos basureros a cielo abierto advierten que esta situación no solo representa un foco de contaminación, sino un riesgo latente para la salud. Todos los días el mismo problema. Diario se ve todo el basura aquí, la mosca, los niños se ven afectados, tienen todas las puertas cerradas. Los afectados piden que se refuercen los controles y sanciones contra estas malas prácticas para recuperar estos espacios y proteger la salud de la comunidad. Cartagena cuenta con un nuevo hospital en el sector de Canapote. Se trata de un moderno centro asistencial que beneficiará a más de 40.000 personas de la zona norte de la ciudad luego de años de retrasos y obras inconclusas. Durante varios años, la fachada del Hospital de Canapote en Cartagena fue sinónimo de abandono. Pero hoy, las instalaciones ya están completamente listas para recibir a cientos de pacientes. Años, esto hace parte, ustedes lo saben,
de un contrato que inició por allá en el 2014-2015 y que lamentablemente pues en el tiempo su concreción, su terminación, su puesta en funcionamiento pues le fue difícil. Se trata de una obra que supera los 26.000 millones de pesos, consolidándose como el centro asistencial público más importante de la zona norte de Cartagena. Un hospital que contará con los servicios de urgencia, consulta externa, hospitalización, cirugía, sala de partos, odontología, toma de muestras de laboratorio clínico, y estamos proyectándonos para prestar la atención de rehabilitación en una sala que estará completamente dotada para brindarle salud a todos los cartageneros. Estamos hablando nosotros que con la capacidad instalada que tenemos vamos a tener a cierre de año muy probablemente unas 45.000 consultas externas atendidas entre medicina general y medicina especializada. Como sabemos que estamos en una baja y mediana complejidad, estas consultas queremos que se dirijan a que sean preventivas. Después de 10 años de retrasos y obras paralizadas, el nuevo centro de salud ya recibió a sus primeros pacientes en odontología y consulta externa. Somos muchas las personas que siempre estamos a la espera de una buena atención. No sabemos en qué momento se presenta un accidente y estamos cerca aledaños a todos los barrios. El hospital abarca un área de 4.171 metros cuadrados y en total contará con 10 especialidades. Ahora mismo están disponibles las consultas externas y progresivamente se habilitarán otras zonas como urgencias, hospitalización y cirugías. Un reciente concepto del Consejo de Estado abre una nueva discusión sobre cómo las EPS pueden usar los recursos de la salud y qué tanto esto ayudaría a pagar las deudas que hoy ahogan a clínicas y hospitales del país. ¿De qué se trata? Aquí les contamos. Este es el documento en el que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió la consulta del Ministerio de Salud sobre si las EPS pueden usar los recursos de la UPC para el pago de cartera o pasivos de vigencias anteriores. Según la respuesta, la Sala determinó que los recursos de la unidad de pago por capitación, el dinero que el Estado gira a las EPS por cada afiliado, no están sujetos al principio de anualidad presupuestal tradicional, lo que significa que las EPS podrían destinar esos recursos para pagar deudas o pasivos de vigencias anteriores. Un abogado penalista explica. Esto a partir de un análisis netamente legal de la normatividad vigente, a partir de cual el alto tribunal concluyó que estos recursos no están bajo el principio de anualidad que rige para el presupuesto general de la nación y por tanto puede darse este manejo sin que implique responsabilidad disciplinaria o incluso penal para quienes lo destinen de esta forma. El concepto es claro en que esos recursos podrían destinarse al pago de deudas siempre que correspondan a servicios de salud efectivamente prestados y que su uso no ponga en riesgo la actual atención de los afiliados, lo que corresponde un alivio para el sector de las EPS. Precisamente porque las administraciones de las EPS, ante la posibilidad o el riesgo de incurrir en una actuación fiscalizable susceptible de tener una sanción por parte de la Contraloría, pues no estaban pagando las cuentas de los años de las vigencias anteriores. El documento se da a conocer en medio de la crisis del sistema de salud, donde las deudas se acumulan, afectando la operación de hospitales, clínicas y la distribución de medicamentos en el país. Con datos oficiales, la Contraloría dice a 31 de diciembre nos pueden estar adeudando a casi 35 billones de pesos. De esos 35 billones de pesos de la cartera del sistema, vencidas el 60% de esos 35 billones. Hoy el argumento que tienen todas las EPS es cuando nos acercamos y oiga, págueme, no cuento con plata, no tengo los recursos suficientes para el pago. La Unión de IPS de Colombia tiene una lectura sobre los alcances de la respuesta del Consejo de Estado. Se supone que las deudas anteriores el sistema tiene otros mecanismos que son las reservas técnicas y los ahorros que la EPS pudiera haber hecho para el reconocimiento y pago de cartera antigua. Entonces ese quiere decir que ya entra la EPS a entrar a establecer el pago y el reconocimiento de la deuda del hoy y cómo va a pagar la deuda antigua. El alto tribunal fue enfático en que el pago no puede poner en riesgo la atención de los afiliados, dejando la responsabilidad final en cabeza de las EPS y la vigilancia del Estado.
2:14 minutos en noticias internacionales. Desde muy temprano en Estados Unidos inició el traslado y el montaje del cohete Space Launch System de la cápsula Orión, el cual espera ser lanzado en febrero para llevar a 4 astronautas a los alrededores de la Luna. Un hecho que no se registra desde 1972. La NASA quiere hacer de nuevo historia con la misión Artemis II, que busca revivir un sueño, regresar a los humanos a la Luna. Y para llegar a ello, astronautas inician una compleja operación logística que llevará una nave espacial a la Luna. Hasta las afueras del Centro Espacial Kennedy, en el estado de Florida, llegaron aficionados y expertos de la NASA explicaron la importancia de esta nueva tarea. Una de las razones por las que estas misiones son tan importantes es el descubrimiento y el conocimiento que traemos a la Tierra, y ese es el objetivo principal. En esta misión contamos con geología lunar e investigación humana. Y para iniciar a consolidar la misión, la NASA envía a la Luna una pila de 5 millones de kilos en un recorrido que está programado para durar 10 días. El programa Artemis II es el principal esfuerzo de Estados Unidos para que los humanos vuelvan a pisar el satélite natural de la Tierra, con el que esperan llegar en el futuro a otros lugares como Marte. Estamos desarrollando una tecnología realmente nueva, un experimento llamado Avatar, donde utilizamos chips para imitar cómo nuestras células responden a la microgravedad y al entorno de radiación, para traer esa ciencia a la Tierra y comprender cómo podemos enviar humanos a mayor profundidad en el espacio. China adelanta una misión similar para consolidarse en esta carrera espacial, con la que espera un alunizaje con astronautas en el 2030. En Irán, el líder supremo Ali Khamenei aseguró que miles de personas han muerto durante las protestas de los últimos días y responsabilizó al presidente Trump. Sus palabras llegan mientras miles de personas salieron hoy de nuevo a las calles en lugares como Roma y París en apoyo a los iraníes. Según el balance de organizaciones no gubernamentales, son más de 3.400 los muertos y 19.000 los detenidos en la República Islámica en medio de un descontento por la crisis económica. Para fortalecer su lucha contra el narcotráfico, el gobierno ecuatoriano ordenó el despliegue de 10.000 soldados en 3 provincias costeras. Los uniformados reforzarán las operaciones de seguridad en Manabí, Guayas y Los Ríos. Además, se enviaron aviones con personal militar a Manta, el puerto pesquero más importante de un país que enfrenta un aumento en la cifra de asesinatos y otros crímenes. En México, las autoridades encontraron con vida a Leonardo Ariel Escobar, el profesor colombiano que había sido reportado como desaparecido el 2 de enero. El docente fue localizado en el municipio de Juárez y, según trascendió, había sido detenido en un aeropuerto de Monterrey, pero su familia perdió contacto con él 2 días más tarde. Sin embargo, hasta ahora no hay claridad sobre qué pasó desde cuando salió de la terminal aérea hasta el momento del hallazgo. Y desde España han llegado, miren esto, unas llamativas imágenes en el marco de las celebraciones por el Día de San Antonio, el patrón de los animales. En el pueblo San Bartolomé de Pinares, cerca de 100 caballos saltaron a través de hogueras durante una ceremonia de purificación conocida como las luminarias, una ceremonia además polémica. Entre tanto, en Madrid, la lluvia no impidió que varias mascotas fueran bendecidas en las afueras de la iglesia de San Antonio. Volvemos al país y nos vamos para Manaure. En Riohacha, 500 indígenas wayú de 9 comunidades ya cuentan con el acceso a agua potable gracias a un sistema que les permite filtrar el líquido. El propósito es potabilizar 10 galones por día. Con el liderazgo de la ONG española Manare y el apoyo logístico del Banco de Alimentos de La Guajira, se desarrolló un sistema de ultrafiltración de agua potable, una apuesta para reducir enfermedades intestinales a decenas de comunidades. El agua que estamos tomando ahí de agua sucia, sí, pero hoy, gracias a Dios, con el beneficio que trajeron acá de la comunidad, y me siento muy contento y las familias están contentas por las cosas que llegan ahí. Una de las comunidades beneficiadas es Usimana en Riohacha, en donde ahora sus integrantes podrán tomar agua sin riesgos.
La solución que estamos aportando en estas comunidades para potabilizar el agua son unos filtros de fibra hueca, que bueno, es una tecnología de ultrafiltración que lo que hace es retener en su interior todas las bacterias, parásitos, todos los microorganismos que el agua pueda tener. De acuerdo con los profesionales, esto mejora la calidad de vida de las familias y propicia un escenario más saludable ante la problemática de accesibilidad al agua en la región. La sonrisa de muchas comunidades que se sorprenden al ver cómo sale el agua limpia por ese filtro, creo que es la satisfacción completa de que uno está haciendo su deber. Todo el trabajo es posible gracias a la articulación institucional con aliados internacionales vinculados a estas iniciativas. Podemos jalonar recursos de otros aliados que se suman y poder desarrollar proyectos como el que venimos desarrollando desde hace más de 2 años, suministrándoles soluciones de agua potable a las comunidades. El proyecto ha distribuido a la fecha 130 sistemas de filtrado en 9 comunidades de La Guajira, las que tendrán acceso al líquido sin necesidad de hervirlo o exponerlo a otros procesos. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos de buenas noticias. En Barranquilla, el barrio El Prado se posesiona como nuevo escenario de turismo cultural y decenas de viajeros recorren la ciudad a través del arte. Barranquilla cuenta una historia en cada esquina, historias que no solamente se leen en los libros, sino que se caminan, se observan y se sienten. En el barrio El Prado, uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad, esas historias hoy cobran vida en sus callejones, convertidos en museos a cielo abierto. Y hace pues un año se creó Callejones del Prado, donde más de 20 artistas han intervenido estos 4 callejones y pues hoy encontramos diferentes murales donde a partir del arte se cuenta un poco de la historia de la ciudad, espacios que si bien estaban un poco en el olvido y porque solamente te conectas con las calles del barrio, pero también estás viendo un poco de arte que tiene la historia del barrio. En el barrio El Prado, los visitantes coinciden en que caminar por esas calles es viajar en el tiempo, escuchar las voces de ayer contadas con el lenguaje de hoy, una experiencia que mezcla historia, arte y sentido de pertenencia por la ciudad. Se conviertan en viralizadoras y en viralizadores de la historia. Excelente. ¿Cómo han podido hacer esos murales tan hermosos y que nos ilustran históricamente? De esta forma, los visitantes descubren durante el recorrido un barrio que conserva su arquitectura tradicional, pero que abre sus puertas a nuevas alternativas de contar la ciudad. Desde hace rato lo quería hacer porque me encanta la historia y bueno, creo que si viajas afuera siempre haces este tipo de tours y tenerlo aquí en Barranquilla muy chévere. Tener otra perspectiva de la ciudad que no tenía antes. Entre colores, historia y callejones, El Prado se consolida como un nuevo referente del turismo cultural en Barranquilla, un lugar donde el arte habla y la ciudad se deja contar. En Sucre, el turismo tuvo un repunte en la temporada de inicio de año, mejorando la economía de los empresarios y nativos del Golfo de Morrosquillo. El turismo de sol y playa sigue reinando, pero se buscan más alternativas. El plan de miles de personas de comenzar el año en la playa contribuyó a que el impacto del turismo en el Golfo de Morrosquillo sea positivo en las 2 primeras semanas de enero. Con una ocupación entre el 90 y 95% en el Golfo de Morrosquillo, ya que nuestras camas están llegando a 100.000 ya en ocupación de hoteles. Los atractivos turísticos se están actualizando para brindarle a los visitantes alternativas variadas. Se capacitaron más de 5.000, 10.000 personas en turismo holístico o turismo de bienestar, que es el turismo que se está promoviendo a nivel nacional. Es lo que está buscando, es la nueva vanguardia que está buscando el turismo. El transporte náutico fue uno de los que más se movió, sumando a las estadísticas económicas de una región turística por excelencia. Según la Capitanía de Puerto de Coveñas, un total de 60.551 personas se movilizaron en 2.352 embarcaciones en el Golfo de Morrosquillo, lo que representa un aumento de 1,09% respecto al año anterior. Esto, según la entidad, dinamiza la economía en la considerada ciudad natural del Golfo. La temporada estuvo muy agradable, vinieron muchos turistas a la zona, tanto de Tuluá como Coveñas. En el ámbito del transporte a las islas de San Bernardo vimos un excelente aumento pues, en la llegada. Aproximadamente movimos más de 5.000 pasajeros durante esta temporada. Coveñas Tour manejaron más de 1.800 personas, ya entre
Archipiélago San Bernardo, Ruta Caimán Alegre e Isla Palma. Eventos como la regata de veleros en Tolú contribuyeron a que el puente festivo de Reyes fuese uno de los más movidos. Me ha parecido muy lindo, una tierra muy bonita, un clima espectacular y el mar genial. Por día llegaron a la subregión del Golfo unos 2.500 vehículos particulares y un promedio de 80.000 personas en la temporada. Además, les contamos que inició el Festival del Arroz en la vereda Puerto Rey, en Cartagena, una actividad que vincula a toda la población y que dignifica la labor de más de 350 familias en torno a la producción de este grano. Vamos con Junior Castillo. ¿Cómo avanza la jornada, Junior? Hola, buenas tardes. Aquí nos encontramos en el Parque de Puerto Rey, esta vereda de acá de la zona norte de la ciudad de Cartagena. Mire, ya aquí en esta plaza, en este lugar, ya se empiezan a ver las primeras demostraciones de lo que tiene que ver con este festival de arroz. Un festival de arroz que empieza a valorar la vida, la tradición, el trabajo de más de 350 familias que se dedican a la producción de este grano. Como pueden ver, varios tipos de grano blanco, tenemos arroz el tradicional, arroz subido, el que estamos viendo aquí, que es un poco más marrón, ambos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y una muestra gastronómica que ya se prepara para desandar en lo que tiene que ver con el resto de la jornada. También hay plátano, tenemos muchas demostraciones de lo que tiene que ver con la agricultura local de acá de Puerto Rey. Recordemos que estas familias como tal, 350, son las encargadas de producir cerca de 15 toneladas de arroz durante el año. Una buena dispensa que tiene la zona norte de la ciudad de Cartagena en este caso y que lo veremos a continuación en la siguiente nota. A 30 minutos del centro histórico de Cartagena se encuentra una vereda llamada Puerto Rey, tierra de agricultores y labriegos que empeñan su fuerza para cultivar, procesar y producir toneladas de arroz. El sustento de la familia general de Puerto Rey, como los antepasados que fueron los primeros, así como mi abuelo, que nos enseñaron a cultivar primero que todo el arroz para blanquearlo, nosotros lo apoyamos y de ahí lo trasplantamos al otro arroz. El arroz llegó a Puerto Rey con sus antepasados. Desde entonces, una larga vida de trabajo que ha significado ser la fuente de sustento económico y alimentario de cerca de 25.000 personas. El arroz significa la principal fuente de vida, ya que durante los meses de agosto se desarrolla la actividad de siembra, la cual consta de unos 3 meses aproximadamente, y luego en el mes de diciembre y meses de enero se realiza la cosecha del mismo. En Cartagena mucho no se sabe que a media hora existe una importante despensa alimentaria. Lo mejor de toda esta experiencia es que nosotros somos los agricultores y a su vez lo estamos procesando, por lo que podemos tener, escuchen distrito, podemos tener en cuenta que este arroz es netamente natural, no tiene ni preservantes ni conservantes que directamente puedan hacerle daño al cuerpo. Espero que el agua lo lavo para el caldero. Y espero que se seque, lo tapo, que lo sirvo y para comer de una vez con la familia. En Puerto Rey son cerca de 350 familias que se dedican a la producción de arroz. Todos participan, aportándole valor a una larga cadena de procesamiento que pide ser apoyada para aumentar su escala. Somos mujeres guerreras ya para adelante, coger la pala, no nos rendimos, ponernos las botas, con sol, con agua, con todo. Enero es tiempo bueno para este arroz. A la procesadora llegan baldes de grano en bruto, sale fino y natural, y que por esta época servirá para engalanar el Festival del Arroz. Se realizará el 17 de enero, pues la gastronomía. Pues arroz de leche, arroz de pollo, arroz de cangrejo, arroz subido con coco, con pescado. Toda esa variedad de alimentos se van a hacer ese día. Toda una vida de producción arrocera que aguarda por respaldo que lleve todo el potencial de Puerto Rey a grandes mercados. Y así terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Alejandra, ya viene la red. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde.